La sociedad occidental se ha abierto a la despenalización del consumo de marihuana. Tenemos un nuevo derecho, una nueva decisión. Podemos consumirla o no, ahora depende de nosotros. Se preconiza el consumo lúdico, recreativo y el terapéutico, pero se penaliza el tráfico. Yo pienso que sería muy cruel decirle a un enfermo de cáncer que por paliar el dolor va a terminar preso 10 años en la cárcel, ¿no? Es una cosa muy grave. Sin embargo, existen muchos aspectos que es preciso aclarar y tabúes que superar. Pero en realidad el tema de las drogas responde, por un lado, a la salud pública, ¿no? Que es de donde nace toda esta problemática de que ciertas sustancias puedan hacer daño al cuerpo de las personas. Y por otro lado está el tema de la penalidad, ¿no? Sobre todo en Bolivia, donde la legislación se fundamenta en la prohibición. Y hoy creo que es tiempo que la humanidad, nosotros como bolivianos también, empecemos a ver desde lo profundo, ¿no? ¿Por qué se ha hecho esta prohibición? Simplemente María. La marihuana, una de las sustancias de mayor consumo, se extrae del cáñamo, como el hachís. De hecho, fue uno de los productos que Cristóbal Colón llevó de las Indias a Europa en el siglo XV, pero ojo, no para un consumo de tipo narcótico, ni mucho menos, sino porque era muy útil para la navegación. Las cuerdas de los barcos estaban confeccionadas con cáñamo, que también se utilizaba para las juntas de los tablones de las embarcaciones, de modo que los marinos consideraban muy útil tener cáñamo a bordo. Pero también el aceite de cáñamo se usaba para las lámparas y las semillas eran un alimento allá en medio del océano. Así que el almirante y descubridor de América halló en el cáñamo propiedades ciertamente útiles. Esta es una anécdota de la historia que suele ser recurrente para explicar la presencia de la marihuana como parte de la cultura, los usos y las costumbres. Pero la cuestión pasa por saber qué hacer con el uso de aquellas sustancias que de algún modo alteran el comportamiento humano. De acuerdo a los estándares de salud pública asumidos por el común denominador de los países, existe una conciencia a la hora de reducir el consumo de tabaco. Se trata de controlar el de alcohol y se prohíben las drogas duras como la cocaína o las anfetaminas. Tabaco, alcohol y drogas son la causa directa de miles de muertes anuales en Estados Unidos y Europa, que bien podrían ser evitables. En el caso de la marihuana, preocupa el abuso y los efectos sobre la gente joven. Así, los efectos de esta planta fumada son sensación de relax, euforia, desinhibición y pérdida del sentido de la realidad, pero en ciertas personas. Pero también, y en casos específicos de terapia, la marihuana se usa para espasticidad muscular y paliativo efectivo contra el dolor. Es decir, una alternativa consistiría en utilizar solo los componentes terapéuticos de la marihuana para evitar, por decirlo de algún modo, los efectos no deseables. Matizando, el cultivo con fines terapéuticos podría estar regularizado y reglamentado por el Estado o quizás por la industria farmacéutica. Sea como fuere, la marihuana está de moda, ya sea por el tipo de semilla, el cultivo rápido, de interior, usando sistemas de riego o incluso por medio de la manipulación genética de la semilla. Esta realidad choca inevitablemente con la necesidad de regular. Jóvenes se concentraron este sábado en la Plaza El Salvador del Mundo para pedirle al gobierno la despenalización de la marihuana.
a través de la agrupación denominada La Marihuanaca, apoyada por diversos sectores de la sociedad civil, promueven la despenalización de la tenencia y autocultivo de cannabis mediante una regulación responsable. El hecho de no hacerlo, básicamente, no implica la desaparición de un modo inmediato, ni siquiera de la venta ni del consumo de marihuana. Este es un claro ejemplo de la ley de la oferta y la demanda. La prohibición, asimismo, incide en la desregulación de los mercados para favorecer a las organizaciones criminales. Las asociaciones y la sociedad civil acuda a los jueces con buenos argumentos, que los hay, para eliminar esta satanización de las drogas y una penalización a la pobreza. Eso es un poco lo que te diría, porque si tú me dijeras, no puedes, la droga hay que atacarla y de penas durísimas, y yo te diría, pero mira, sabes, lamentablemente los nombres que te puedo dar de gente que está en las cárceles y en los que hemos dictado sentencias, nunca han pasado más de los 50 kilos. O sea, jamás hemos tenido me refiero que nunca hemos atacado y nunca hemos podido sancionar a los peces gordos del narcotráfico. No hemos logrado tener una política judicial que sea compatible con un combate real a las drogas. Por otro lado, la marihuana que se consume hoy en día es más nociva que la de hace 15 años, ya que contiene una concentración 3 veces mayor de THC, es decir, el principio activo de la planta. Si en la década de los 80 y de los 90 los porros contenían un 2% de THC, actualmente, de acuerdo con el Instituto Nacional de Abuso de Drogas de Estados Unidos, el porcentaje es del 6% y en algunos casos alcanza el 18%. El incremento de principio activo, que también eleva el precio de venta de la marihuana, disparó aquellas urgencias médicas directamente asociadas a brotes psicóticos. Arritmias, pánico y trastornos son efectos de esta sustancia que suelen agudizarse entre los adolescentes, un sector vulnerable a sufrir estas secuelas, ya que el cerebro humano no termina su formación hasta los 21 años y es menos capaz de controlar las emociones. Lo que se decía es que las personas que eran propensas a sufrir psicosis tomaban cannabis para relajarse. El profesor Murray y sus colegas de profesión han examinado más de cerca a sus pacientes. Encontramos que la gente que seguía tomando cannabis tenían el triple de posibilidades de seguir sufriendo psicosis, de oír voces, de sufrir fantasías pasados unos 4 años. De modo que llegamos a pensar que, puesto que a los pacientes que ya eran psicóticos les agravaba la enfermedad, también podría haber contribuido a que desarrollaran psicosis en un principio. James empezó a fumar droga a los 14 años. Muy pronto ya estaba consumiéndola prácticamente a diario y comenzó a sufrir ansiedad y paranoia. Entonces cometió un error muy frecuente: pensar que si fumaba más cannabis se encontraría mejor. Estudios corroborados por la Academia de Ciencias de Estados Unidos concluyen que la adicción a una droga está condicionada en un 50% por los genes, así como por el estrés, la presión familiar o de los amigos, o bien haber padecido enfermedades psiquiátricas y la edad en la que se inicia el consumo. Asimismo, científicos de Estados Unidos y China establecieron que cuando la marihuana actúa en nuestro organismo, sus efectos principales se deben a la síntesis del químico psicoactivo THC, como un receptor que trasciende su presencia en el cerebro. Se trata técnicamente del receptor cannabinoide número 1, cuya estructura cristalina podría ser utilizada en la fabricación de medicamentos para tratar el dolor, la obesidad y la fibrosis hepática. La cuestión pasa inevitablemente por definir si los pros superan a los contras, o al menos equilibran la balanza entre la penalización y la despenalización. Históricamente se ha penalizado el consumo de marihuana. Se ve también que existe como práctica cultural el consumo de cannabis en mexicanos, en artistas negros, jazzistas, en clubs de jazz. Se vuelve un consumo bastante extendido. Ha habido varios intentos de despenalización. Sustancias como la marihuana y el hashish son consideradas sustancias blandas. Algunos países optaron por la regulación. Hemos encontrado la primera coffee shop de este viaje. Otros persiguen severamente a los consumidores. Ya tienen su normativa, entonces no podemos quedarnos atrás. Tabaco, alcohol y drogas son la causa directa de miles de muertes anuales en Estados Unidos y Europa, que podrían ser evitables. En el caso de la marihuana preocupa la incidencia entre la gente joven. Jóvenes se concentraron este sábado en la Plaza El Salvador del Mundo para pedirle al gobierno la despenalización de la marihuana.
Universidades y organizaciones sanitarias no se ponen de acuerdo sobre los efectos negativos y positivos de la marihuana. Encontramos que la gente que seguía tomando cannabis tenían el triple de posibilidades de seguir sufriendo psicosis, de oír voces, de sufrir fantasías pasados unos 4 años. Reefer Madness, es decir, Locura de la marihuana, del cineasta Louis Geisner, forma parte de la serie de películas propagandísticas del gobierno estadounidense destinadas a evitar el consumo de marihuana y otras sustancias entre los jóvenes. Sobre el papel, y estamos hablando de la década de los 30, se trataba de un asunto de salud pública. De fondo, el fracaso de la administración ante la Sociedad de Naciones de crear una legislación internacional para el control del cultivo de los derivados de cáñamo. Or your son, or yours, or yours, or yours. Y bueno, con toda la llegada de los nuevos jazzistas, músicos de Estados Unidos y todo el intercambio cultural, la guerra de Vietnam, todo el movimiento ideológico que se da, a esto se ve también que existe como práctica cultural el consumo de cannabis en mexicanos, en artistas negros, jazzistas, en clubs de jazz. Se vuelve un consumo bastante extendido. Fue entonces cuando se adoptaron medidas fiscales por medio del llamado impuesto de transferencia. Con el paso del tiempo, adquirió un carácter punitivo, considerándose que la lucha contra los narcóticos pasaba necesariamente por la penalización y la prohibición. Una vez al año, allí se elige a los mejores cultivadores de marihuana de la isla. Es el primer festival del mundo de raíces de cultura rastafari que conmemora la despenalización del consumo de esa sustancia con fines medicinales y religiosos. Y había un reclamo fuerte de parte de los rastafari en primer lugar, de reconocer y de descriminalizar completamente sus usos rituales de esa planta. Gracias a una enmienda a la Ley de Drogas Peligrosas de 1948, aprobada definitivamente en abril del año 2015. Jamaica es un buen ejemplo ahora. Recién han adoptado una nueva ley que permite el cultivo para uso personal, pero también usos medicinales, pero también reconoce por primera vez el uso tradicional religioso. Hay toda una controversia dentro todavía. Hay países como Jamaica que están intentando reivindicar su uso ancestral, así como nosotros hemos reivindicado nuestro uso con la hoja de coca. Pero el problema es bastante complejo, ¿no? Uno, es un problema de percepción. Dos, que el problema de salud pública finalmente termina siendo un problema moral. El festival, de hecho, tiene un carácter religioso y se llama Rastafari Root Fest y se toma en cuenta la calidad de los cultivos de marihuana índica, sativa, hashish e híbrido. En otras palabras, el consumo espiritual está permitido en Jamaica. Una circunstancia muy parecida a la que prevalece en la región andina con la hoja de coca. Está llevando a ciertas tensiones con los cultivadores tradicionales que no creen que necesiten tanto control estatal sobre una práctica que ya están haciendo décadas. Pero sí es, en términos legislativos, es un gran paso adelante. Como le decía, las últimas encuestas del CONALTID, el último estudio que se ha realizado dice que el 1.27% de la población consume marihuana y que es la droga más consumida.
Y en segundo lugar está la cocaína con un 0.32%, que es bastante bajo. Entonces, evidentemente no se consideran estos problemas de consumo problemático, ¿no? Porque son bastante bajos. La hoja de coca está considerada un importante referente ritual desde hace miles de años, por lo que se considera ancestral. Pero además, la coca sirve como un medio para enfrentar los efectos de la altura a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Medicina, y además que es para un dolor de barriga, un matecito vas a tomar, poquito caliente debe ser la coca. Eso es porque ese no tiene ningún efecto, podía probar, no se podía esperar, la coquita le podemos invitar, le podemos aculicar. Oportunidad que hay que aprovechar, ya que el tema de la hoja de coca en el exterior tiene mucha aceptación, por ejemplo, consumo, ¿no? En España hay un creciente consumo desde 2015, no solamente por la población migrante boliviana, que es bastante, hay colombianos, hay peruanos, y hay una creciente industria de hoja de coca. Entonces, en países europeos hay licores de hoja de coca como el agua de Bolivia, que es uno de los más caros, y se dice que está hecho con hoja de coca boliviana. Y creo que en ese sentido nosotros siempre estamos en favor de aprovechar, ¿no?, las oportunidades que hay en el exterior, y recordar que es la primera ley de coca que se tiene en el mundo. La hoja de coca es una sustancia enlistada en la lista 1, ¿no? Una cosa muy diferente es la cocaína, que nada tiene que ver ni con la historia ni con la cultura, sino más bien con actividades criminales ligadas con el narcotráfico. そして1851年ドイツの人がコカの葉からコカインを作るようになってから中毒者が増えたんだと。Sí, y posteriormente pues han transformado la coca y se expandió por el mundo. でだから今現在そのコカの葉は麻薬として世界中で作れなくなってるわけですね。Sí, porque este problema de la cocaína se ha difundido en todo el mundo, entonces ahora hay problemas en la producción de la coca y están prohibiendo la producción de la coca. Pero sigamos viendo ejemplos de regulación efectiva. En 1976, Holanda se convirtió en el primer país en despenalizar la posesión de marihuana y Ámsterdam pasó a ser la capital de este psicotrópico. Prueba de ello son los llamados coffee shops, donde la marihuana es de consumo libre. Se trata de clubes privados con un máximo de 2.000 socios. Entonces, ¿qué hacen los holandeses? Aplican lo que es la política de la tolerancia. Y a mí me parece genial que haya una política de la tolerancia como política pública, porque eso implica que, bueno, le guste o no a tu sociedad, esto está pasando acá, ¿no? Y desde ahora se debe ser tolerante con el consumo de drogas blandas, por ejemplo. A partir de eso se generan los coffee shops, que los coffee shops en realidad son un modelo que planteaba ser un pasito para llegar a una regulación más o menos como la que se tiene en Uruguay, pero se quedó ahí congelado y no ha avanzado de eso. La misión es encontrar una coffee shop, o sea, hace una tienda de marihuana, para ver cómo son, para analizar cómo es esto de comprar marihuana legalmente. Hemos llegado, hemos encontrado la primera coffee shop de este viaje. Pues vamos a darle, vamos a ver cómo es por dentro este pedo. Desde acá ya huele, ya se siente el tufazo se siente. Entonces las coffee shops son estos mágicos lugares en los cuales básicamente tú puedes comprar la marihuana, vaya, de una manera legal. De hecho llegas y tienen así en la barra un menú de diferentes tipos de marihuana y te dicen, mira, puedes escoger este que te causa tal efecto y este que tal efecto y la madre. Y te venden por porrito, por gramo, como sea. Y lo que está estos lugares es que tipo llegas, compras tu hierba, lo que sea, y puedes comprar bebidas, pero bebidas no alcohólicas. De hecho en muchos, la mayoría no te dejan consumir alcohol, ni tampoco te dejan fumar tabaco, pero así funciona. También venden así como galletas, paletas, pasteles, chocolates, etcétera, etcétera, con marihuana. En verdad se esmeran en esa temática. La ley holandesa sobre drogas, conocida como la ley del opio, es tolerante con la venta de drogas blandas en los coffee shops y la posesión de productos de cannabis en pequeñas cantidades no superiores a 5 gramos por persona, pero al mismo tiempo penaliza el cultivo que no esté destinado a un uso científico o médico. Entonces, en ese sentido, si hacemos una categorización bastante básica, sustancias como la marihuana y el hashish son consideradas sustancias blandas, ¿no? Y ya todo lo que son los derivados
de los opiáceos, heroína, demás, sí son consideradas sustancias duras por el nivel de adicción que producen y sobre todo por el problema epidémico de salud pública que han producido en los 70s en Europa, por ejemplo, ¿no? で、コカインがなぜそれだけ効果があるかっていうと、覚醒剤の200倍覚醒度が強いんですね、コカインっていうのは。世界でコカインぐらい強い覚醒度の持つものはまだこの世の中にないんですね。Sí, los efectos son muy fuertes. Por ejemplo, son 100 veces más el efecto respecto de otras drogas. Sí, directamente no pueden hacer la cocaína, pero sí necesita una combinación química, etc. Igual que el alcohol se ha ido expandiendo en su consumo y bueno, la coca también así transformado se ha ido expandiendo en su consumo. Sin embargo, nuestro gran problema de consumo epidemiológico es el alcohol, es de los más altos en la región. Resulta evidente que aquí la palabra clave es regulación. Entonces, ¿cuáles son los elementos que traban el debate y el proceso normativo? Entonces, esto ha generado que muchos de los países hayan optado por políticas más flexibles. Y de hecho, la marihuana en el sistema de fiscalización internacional ha tenido épocas tanto bastante duras como de flexibilización. Y ahora nos estamos viendo en básicamente un intervalo entre esas dos, ¿no? Porque hemos pasado desde la UNGAS hace 2 años, en la que se ha hablado de sustancias duras y de sustancias blandas, a asumir en muchos estados de Estados Unidos de que esta sustancia puede no solamente traer beneficios económicos, sino, bueno, a partir de la salud, que es básicamente por donde empieza. Y podamos seguir adelante, así como nuestros vecinos países como Chile, Uruguay, y hemos visto que Argentina, Perú, están avanzando sobre este tema. Brasil, a nivel latinoamericano hablando, porque si hablamos de Estados Unidos, no sé, 87 estados ya han legalizado, ya tienen su normativa, entonces no podemos quedarnos atrás. Cada vez más países normalizan el consumo de marihuana, abriendo un debate en la sociedad. El gobierno uruguayo promulgó una ley que legalizó la marihuana y dispuso la aprobación del autocultivo. Miles de argentinos reclamaron el sábado el derecho de cultivar libremente marihuana. En Bolivia, la Ley 117, destinada a enfrentar el tráfico de sustancias ilícitas consideradas controladas, prohíbe la marihuana. La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, en más de 5.825 operativos realizados en este primer semestre, ha secuestrado más de 203 toneladas relacionados a la marihuana. Organizaciones canábicas piden la despenalización del consumo. Hemos empezado a escuchar de grupos, activistas, movimientos juveniles, gente en la universidad que sale y que se manifiesta por la legalización de la marihuana. En Jamaica el consumo de marihuana forma parte de la cultura rastafari. Hay países como Jamaica que están intentando reivindicar su uso ancestral, así como nosotros hemos reivindicado nuestro uso con la hoja de coca. Su consumo está permitido, pero se penaliza el tráfico. De los Rastafari, en primer lugar, de reconocer y de descriminalizar completamente. La palabra regulación cobra fuerza a medida que el debate aumenta en la sociedad. La marihuana, vaya, de una manera legal. De hecho, llegas y tienen así en la barra un menú de diferentes tipos de marihuana. Cada vez más países impulsan y normalizan el consumo de marihuana por razones terapéuticas o bien recreativas. El 8 de noviembre de 2016 se legalizó el consumo de esta sustancia en 7 estados de Estados Unidos: California, Maine, Massachusetts y Nevada con fines recreativos, Arkansas, Florida y Dakota del Norte con fines terapéuticos. El expresidente Barack Obama respaldó la despenalización de la marihuana. Tomamos el ejemplo de Estados Unidos, la han regularizado, pero no es reconocida como todavía un medicamento natural. Pero el referente mundial está en Sudamérica, la región más golpeada y estigmatizada por el tráfico de drogas. Allí destaca un país pequeño, Uruguay. El gobierno uruguayo promulgó una ley que legalizó la marihuana y dispuso la aprobación del autocultivo, la creación de un sistema de producción estatal que será vendida en farmacias y la autorización de clubes canábicos que pueden producir hasta 99 plantas en floración por mes.
En Colombia es legal la plantación para consumo privado y su uso terapéutico desde 1994. Acabamos de dar un paso importante para ubicar a Colombia a la vanguardia en la lucha contra las enfermedades, y lo hacemos a través de un decreto que busca aprovechar las bondades del cannabis, de la marihuana. Perú, Chile, México y Costa Rica, por ejemplo, permiten la posesión personal. Chile, además, legalizó el cultivo recreativo y en ciertos estados federales argentinos es legal su utilización con fines médicos. Miles de argentinos reclamaron el sábado el derecho de cultivar libremente marihuana. Y es que a pesar de que el uso de la cannabis está permitido para fines medicinales, su siembra sigue siendo prohibida. En Bolivia, la Ley 117, destinada a enfrentar el tráfico de sustancias ilícitas consideradas controladas, prohíbe la marihuana. Es decir, que no ha habido modificación del artículo 34 de la Ley 1008, que prohibía en su momento el cultivo, producción y cosecha de marihuana. La tendencia punitiva, evidentemente, se mantiene. Hemos empezado a escuchar de grupos, activistas, movimientos juveniles, gente en la universidad que sale y que se manifiesta por la legalización de la marihuana. La Ley de Sustancias Controladas, la Ley 913, se ha publicado el 16 de marzo del 2017, requiere de mucha reglamentación. Si bien se dice que contempla el consumo, todavía no hay nada específico porque no ha salido el Código de Procedimiento Penal. Ya en esta nueva ley, que ya se ha promulgado, gracias a Dios, se nos dé un paraguas, por lo menos una pequeña luz que a futuro nos pueda permitir como país desarrollar métodos o investigaciones científicas. Este artículo 19, ¿no?, que habla de la autorización con fines de investigación científica de ciertas plantas prohibidas, y creo que es justamente ahí donde deberíamos hincar, no sé, un ojo, ¿no?, a prestar mucha atención. En Chile, que sea regulado como quieran, porque nosotros no tenemos nada que esconder. Si tenemos que pertenecer a una lista de usuarios de cannabis medicinal y nos vienen a ver una vez al mes o cada 3 semanas, 2 semanas, que vengan las policías, tomen fotos, no tenemos ningún tipo de problema con eso. Eso es problema para la gente que se va a dedicar al tráfico. Entonces yo creo que eso también lo tienen que hacer allá. Por un lado, es bueno regularlo, ¿no?, y darle a la gente la oportunidad de que, bueno, si lo vas a hacer tienes que ser mayor de 18, tienes que tener tu carnet, tienes que, bueno, en muchos casos tener permiso aquí, permiso allá, o sea, ya el Estado verá cómo se encarga de regular esa situación. Una visita a las cárceles del país permite constatar el carácter represivo de la 1008. Por necesidad yo me he metido también por mis hijas. Me ha dejado una señora que te lo tenía que vendérselo y me lo vas a vender, me ha dicho. Entonces yo también, como me pagaba 100 bolivianos por ganarme eso, entonces yo me he hecho quedar, me ha dejado por vender eso, entonces me han detenido y me han pillado. Por la falta de recursos, yo soy viuda con 8 hijos. Trabajo yo para mis hijos, tengo 4 hijos. La mayor parte no vivía aquí, vivía allá porque por motivos de trabajo, pues. Aquí en Bolivia no hay nada. No, a mí me han agarrado en la ceja del Alto con un muchacho menor de edad. Y a mí me pescaron con 3 botellitas y a él con 17. Y como el muchacho era menor de edad, dijeron que todas las botellas eran mías. Y sentencia con 10 años ha llegado ecuatoriada. Bueno, ese día estaba viniendo en el tren, no tenía mucha mercadería, pero para mi mala suerte había un recorrido que ahí me han empezado a revisar los equipajes y justo pillaron. Y aquí he entrado por el delito 1008, me han acusado que yo vendía clefa. Pero a mí no me han encontrado en mi cuerpo, han encontrado en el basurero y eso me han achacado a mí. Y yo les he dicho que yo no vendía todo. Y no tenía yo tampoco ni mi carnet, nada tampoco. Yo les he dicho mi edad todo completo, les he dicho la verdad. Y ellos no me han creído.
y he estado aquí un año. Después de un año me han dado mi sentencia igual. Me han dado 12 años. O sea, yo llegando de trabajar me bajé a una casa y me compré, valor de 200 bolivianos. Estaba fumando cuando llegó Plum, la camioneta, y me agarró. No, guardé silencio. Yo le dije, yo consumo, le dije. Yo todavía se la mostré a las personas que me habían vendido, ahí en la rotonda de la 16 de julio. Y ellos la agarraron, a la pareja la agarraron, pero no llegaron ni a la FEL. Mi proceso me dieron sentencia 8 años y lo que tenga es la enfermedad del cáncer en el ovario. Y acá no hay medicamento. Y siempre les he dicho que consumo, no vendo, nunca vendí. Y ya no hay plata. La familia ha vendido todo lo que los hijos, porque mis hijos eran menores de edad, han vendido todo lo que han podido con tal de liberarme. Pero no ha sido posible, ¿no? Mi libertad. La Ley 1008 es un modelo de guerra contra las drogas con penas muy altas, penas que pueden llegar a superar los 30 años de cárcel sin derecho a indulto, la pena más alta que pueda haber. Las asociaciones canábicas exponen sus argumentos ante un Estado boliviano que opta por penalizar en vez de legislar y regularizar. Hasta la fecha, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de la ciudad de Sucre logró detener a más de 50 personas que se dedican al microtráfico de marihuana. Nuestra legislación indica que en el término de 6 días debe ser incinerado esta sustancia controlada, tanto cocaína como marihuana. Si hay algo importante en materia de drogas es entender que no es un problema de un solo país, es un problema de muchos países. La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, en más de 5.825 operativos realizados en este primer semestre, ha secuestrado más de 203 toneladas relacionados a la marihuana. Una persecución muy grave a los niveles menores de la cadena de narcotráfico, lo que se llama comúnmente como mulas o personas que trabajan y son reemplazadas en una organización criminal rápidamente, son las que tienen la mayor persecución en la Ley 1008. En muchos países, por ejemplo, el microtráfico no está penalizado, justamente porque se entiende que las personas que incurren en en microtráfico son personas de los eslabones más pequeños de la cadena. Si somos estratégicos y vamos al tema de las causas y asumimos políticas regionales y políticas en Bolivia que combatan el crimen del narcotráfico de manera eficiente. Entonces, como es todo un paquete de leyes que están sacando referidas al tema, hasta que no salgan los códigos de procedimiento penal, como que la última palabra no está dada. Prácticamente Bolivia se ha constituido en un país tránsito tanto de cocaína como marihuana. La marihuana ingresa de la República del Paraguay. Yo creo que la manera de ser eficiente va en este principio que te digo. ¿Qué sentido tiene atacar a un grupo de cocaleros cuando en realidad el problema no está ahí, sino en el tema del tráfico y el lavado de dinero? Es en ese sentido que, bueno, estamos liderizando esta lucha con buenos resultados. Se han incrementado nuestros operativos precisamente y eso es el resultado de la incautación de esta gran cantidad de sustancia controlada. Quizás sea porque la sociedad no está aún preparada para una apertura a la despenalización del consumo de marihuana. Los derivados de la marihuana ayudan a reducir el dolor y los efectos de los tratamientos agresivos contra el cáncer. Los estudios lo que dicen es que no hay un mejor control de dolor, por supuesto, con morfina que con derivados de cannabis. El debate sobre la regulación del consumo de marihuana está sobre el tapete. Existen posiciones y políticas tolerantes, pero también normativas, leyes que penalizan el consumo. La sociedad busca respuestas. Yo no creo que el tema de la marihuana ya sea un tema en debate en ninguna sociedad, es un tema que deberíamos desmistificarlo. El debate sobre la regulación del consumo de marihuana está sobre el tapete. Hemos empezado a escuchar de grupos, activistas, movimientos juveniles, gente en la universidad que sale y que se manifiesta por la legalización de la marihuana. Existen posiciones y políticas tolerantes, pero también normativas. Ya en esta nueva ley, que ya se ha promulgado, gracias a Dios, se nos dé un paraguas, por lo menos una pequeña luz
que a futuro nos pueda permitir como país desarrollar métodos o investigaciones científicas. Leyes que penalizan el consumo. La Ley 1008 es un modelo de guerra contra las drogas con penas muy altas. Se ha incrementado nuestros operativos precisamente y eso es el resultado de la incautación de esta gran cantidad de sustancia controlada. La sociedad busca respuestas. El informe de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, publicado el 12 de febrero de 2017, demuestra que los derivados de la marihuana ayudan a reducir el dolor y los efectos de los tratamientos agresivos contra el cáncer. Ellos llevan más de 20 años con Manuel Guzmán estudiando los efectos terapéuticos de los cannabinoides, ¿ya? Y ella descubrió que el THC mata las células cancerígenas. Entonces, y ese es el THC que los recreativos usan. Entonces, no hay que confundirse ni tampoco dejarse confundir. Ya el THC funciona, la planta completa funciona. No los componentes aislados ni tampoco los sintéticos. No funciona la planta completa, así como los flavonoides, los terpenos, todos los componentes. En otros países está puesto el ejemplo de Estados Unidos, un opiáceo que funciona en las terapias contra el dolor es la marihuana. ¿Usted estaría de acuerdo en que la marihuana se legalizara exclusivamente con fines terapéuticos? Claro, y en muchos países, inclusive en sus departamentos, es normal ya que estén en su macetita cultivando la marihuana. Sabemos que existen muchos estudios sobre tratamiento de glaucoma, solo por dar un ejemplo, y muchos recomiendan el uso de marihuana. ¿Por qué no liberar la marihuana para uso medicinal? Solo un ejemplo muy extremo, muy polémico, pero que puede ser útil en este caso. Los estudios lo que dicen es que no hay un mejor control de dolor, por supuesto, con morfina que con derivados de cannabis. Resulta, por ejemplo, muy efectiva con los vómitos. Se descarta, por lo tanto, que su consumo esté asociado con la aparición del cáncer, como sucede con el tabaco. Sin embargo, señala que existe evidencia sustancial en el riesgo de enfermedades mentales como la esquizofrenia y también de sufrir accidentes laborales o de tráfico. Sea como fuere, lo cierto es que la tendencia actual es permitir su uso terapéutico y dejar que sean las personas adultas aquellas que tomen la decisión en libertad. El debate, naturalmente, se traslada a aquellas personas que reciben cuidados paliativos, al padecer de una enfermedad terminal como el cáncer y a quienes se las atiende justamente a través de paliativistas. Entonces lo han satanizado, como a la coca la han satanizado, también a esta otra plantita la han puesto en una lista de sustancias controladas. Y hoy creo que es tiempo que la humanidad, nosotros como bolivianos también, empecemos a ver desde lo profundo, ¿no? ¿Por qué se ha hecho esta prohibición? Cuando uno habla de drogas se piensa que solamente se habla de justicia o de penalidad o de sanciones, pero en realidad el tema de las drogas responde, por un lado, a la salud pública, ¿no? Que es de donde nace toda esta problemática de que ciertas sustancias puedan hacer daño al cuerpo de las personas, y por otro lado está el tema de la penalidad, ¿no? Las drogas, no por el hecho de llamarse drogas, tienen que ser satanizadas. Hay un control del dolor que se puede dar en términos científicos. La Convención dice, de acuerdo, usos medicinales y científicos están permitidos a los estados. Eso tenemos que empezar a trabajarlo más en el país. Coincido plenamente, lamentablemente no tenemos la legislación sobre el opio, pero viene una legislación muy restrictiva de derechos, porque yo pienso que sería muy cruel decirle a un enfermo de cáncer que por paliar el dolor va a terminar preso 10 años en la cárcel, ¿no? Es una cosa muy grave. Nosotras vamos por el autocultivo todavía, es nuestra bandera de lucha, porque en Chile hay una ley 20.000, pero no es respetada. Queda a la interpretación de las policías, luego fiscales y jueces finalmente. Entonces hay que pelear por eso y es un poco tedioso, te quitan las plantas, pero cada vez menos en nuestro país porque somos bien guerreras y nos vamos a parar ante los tribunales, un grupo de madres gritando, haciendo ahí conciencia social. Así que no es mucho lo que se meten con nosotras, pero siguen habiendo diferentes detenciones en nuestro país aún.
La Corte Suprema de México, a pedido de un grupo de jóvenes, de personas que eran consumidoras de marihuana, declara o define la posibilidad de que estas personas, como parte de su forma de vida y de su visión del mundo, puedan tener el derecho a consumir marihuana. Bueno, la OMS junto con la UNODC tiene una posición muy clara con respecto al uso recreativo. No hay ninguna atenuación en ese sentido, es una recreación muy peligrosa. Lo mismo que con cualquier otro medicamento, ¿no es cierto?, que vos usás para recrear. Pero para el caso del uso medicinal hay un protocolo que se está siguiendo, que se ha seguido y que entonces finalmente ha sido aprobado tanto a nivel internacional como a nivel de ciertos países, bueno, como es el caso de Uruguay, ¿no es cierto? Naciones Unidas deja el criterio, deja el concepto, que es penalizarla. Luego cada estado decide cómo actuar para su población. No sería bueno por ahora, ¿no?, banalizar el tema de la legalización solo por el consumo y solo porque sí, porque la libertad del cuerpo, que estamos de acuerdo en gran parte de estos discursos, pero tiene siempre que haber un marco argumentativo fuerte, ¿no?, que te hable de la salud de las personas, de los individuos, del alcance, de la economía, incluso de los temas del narcotráfico por detrás, de las mujeres en situaciones de vulnerabilidad, de los costos sociales. Yo no creo que el tema de la marihuana ya sea un tema en debate en ninguna sociedad, es un tema que deberíamos desmistificarlo, porque definitivamente no es algo que científicamente, jurídicamente, médicamente nos haya mostrado daño a terceros. Ese es un concepto vital en derecho. O sea, en la medida en la que en la esfera de tu intimidad puedas ejercer algunas costumbres, prácticas lúdicas o médicas, nadie tiene por qué restringírtelas. Espero que la gente que la vea pueda desinhibirse un poco de aquello que nos han insertado, nos han metido en la cabeza. Nos cuesta mucho, incluso a nosotros, los bolivianos, como productores de hoja de coca, de satanizar a nuestra coca. De la misma manera debemos de satanizar al cannabis o a la marihuana, porque eso no solamente sirve para fines recreativos, que tampoco tal vez son malos. Hay estadísticas. ¿Cuántas muertes se produce por consumo de tabaco? Tenemos datos estadísticos. ¿Cuántas muertes se producen por el alcohol? ¿Y cuántas muertes se producen por el consumo, aunque sea recreativo, de cannabis? A todo esto, varios estados alrededor del mundo optan por la prohibición como una alternativa de solución al problema. Pero la historia de la represión de las drogas pone de manifiesto la existencia de un mercado clandestino millonario. La solución, por lo tanto, no es ni una prohibición absoluta ni una liberalización tal de su comercio, sino más bien la regulación. Es decir, normar para vivir en armonía y respeto en una sociedad organizada con espacios para todos, incluso para esa tal María, simplemente María. Tenemos un nuevo derecho, una nueva decisión. Podemos consumirla o no, ahora depende de nosotros. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha presentado su último informe, el Informe Mundial 2017. Dice que 29 y fracción millones de personas en todo el mundo sufren de trastornos relacionados con el consumo de drogas. Los opioides son los más dañinos. Atención, aquí hay que hacer un matiz muy especial que hace el propio informe. Hay que ir con mucho cuidado porque para hablar de marihuana y cuidados paliativos hay que tener una rigurosidad total desde una perspectiva eminentemente científica. Algunas de sus bondades han sido comprobadas, otras están por comprobarse. La ciencia tiene, en todo caso, la última palabra. Y a propósito de enfermedades que necesitan paliativos, vamos a hablarles del cáncer, de esos enfermos en un estado terminal que sí que buscan recursos para poder aliviar su tremenda pena. Desde fines del siglo XIX se han intentado vacunas y tratamientos cuyo objetivo es activar las defensas del cuerpo contra diferentes patologías. En realidad, cuando las células del organismo adquieren mutaciones, el sistema inmunitario se deshace de ellas para evitar el desarrollo de tumores.
Pero algunas de estas células escabullen los mecanismos de control. Producen una serie de proteínas que pasan desapercibidas para las defensas, volviéndose invisibles para el sistema inmunitario y el tumor entonces crece. Una célula tumoral es implacable. Los especialistas son conscientes de ello. De entrada recurren a la quimioterapia clásica. Los fármacos moleculares son dirigidos al centro del tumor, pero sus resultados no siempre resultan positivos. La apuesta de la ciencia son los fármacos epigenéticos, capaces de regular el genoma. ¿Cómo se prepara todo este sistema, todo este proceso de la quimioterapia? En nuestro servicio tenemos la ayuda de nuestra cámara de flujo, que es el que nos ayuda a la preparación y no tener mucha toxicidad y tener mucha contacto con los medicamentos citostáticos. Es un cóctel de medicamentos que vía vena, a través de un suero, se le administra a la paciente. Los medicamentos destruyen a todas las células, buenas y malas. Es por eso que a veces caen los cabellos, la piel se empieza a descamar, porque afecta a todas las células del organismo. Esas quimioterapias tienen un costo sumamente alto. Se calcula, hay drogas que, aunque usted no crea, llegan a costar hasta $2,000 la ampollita para ponerle a la mujer. No hablemos de eso, hablemos de que una mujer necesita para una sesión de quimioterapia alrededor de $1,000, $1,500. Pero tienen que hacerle una quimioterapia cada 15 días por unas 15 o 20 sesiones. Tuvimos oportunidad de hablar con pacientes que se someten periódicamente a quimioterapia. Ellos reflejan el malestar que sienten a nivel corporal, a nivel físico. Los vómitos, las náuseas que ellos presentan, sí es difícil llevarlos. Es también difícil porque nosotros estamos, el personal de enfermería está en contacto totalmente con el paciente y nosotros siempre estamos trabajando empáticamente. El tratamiento del cáncer no solamente implica un oncológico bien montado, tecnológicamente bien montado, sino que tenga la capacidad de prestar los medicamentos, de dotar los medicamentos a la población. Pero una cosa peculiar en nuestro país es que cuesta más en Bolivia que en otros países. Si ustedes van simplemente a Argentina, Uruguay, el costo rebaja desde un 60-70%. Toda esta parte de la importación de la parte de oncología no está en manos, digamos, de los responsables, instituciones responsables, está en manos de la parte privada. Y ellos ven la parte de ganancia, de profito. Entonces no ven rentable una cosa así y no le importa. Actualmente, en mi concepto, el cáncer debería ser tratado como un problema de salud pública. Ya no es posible pensar en que el cáncer es una enfermedad más, es un problema de salud pública y como tal debería ser tratado. En la actualidad hay 5 fármacos epigenéticos cuya función es actuar sobre la desprogramación del ADN, recuperando la regulación normal de los genes. Hablando en oro, se dirigen contra las proteínas que causan las alteraciones epigenéticas. No es extraño, por lo tanto, que el 66% de las alteraciones genéticas que están en el origen del cáncer se deban a errores fortuitos en la copia de ADN. Otro 29% se debe a daños ambientales, el tabaquismo, la obesidad o el consumo de alcohol. El 5% se debe a factores hereditarios. Por ejemplo, en la unidad de biología celular de la Facultad de Medicina de la UNSA se dispone de un laboratorio de nivel europeo que diagnostica muy bien el cáncer. Pero no solamente lo diagnostica, lo subclasifica, ¿ya? Entonces, una de las causas de mayor incidencia del cáncer es el mejor diagnóstico. Todo el mundo cuando habla del cigarrillo se refiere y se concreta absolutamente a problemas de vías respiratorias, cáncer de pulmón, cáncer de laringe, cáncer de vías respiratorias. La mujer que fuma tiene 28 a 30% más probabilidades de hacer un cáncer del cuello del útero que la que no fuma. Igual la mujer con el cáncer de mama. Entonces, estos hábitos de vida, hay muchos más factores. Las pruebas realizadas y los hechos contrastados señalan que estos fármacos son muy efectivos contra sarcomas y neuroblastomas. Y también hay otra parte, el otro extremo. ¿Qué sucede? Que hay medicamentos que en Europa cuesta, ¿cuánto? 5, 10 centavos, pero son muy eficaces. Pero aquí no lo traen. ¿Por qué? Porque cuesta muy poco, no es rentable.
entonces prefieren no importarlo. Pero está el otro tipo de tratamiento, que es la terapia biológica o inmunoterapia. Son medicamentos inteligentes que saben reconocer cuál célula es buena y cuál célula es mala, y solamente atacan a las células malas, y tiene un beneficio que mejora la calidad de vida, porque ni siquiera se le cae muchas veces el cabello al paciente, y ataca solamente a las malas y lleva a un mayor porcentaje de remisión completa. Pero tan eficaz este tratamiento es también su costo, es muy elevado. Pero hasta alcanzar este punto de desarrollo, en Bolivia, hoy se recurre a 3 metodologías tradicionales: radioterapia, quimioterapia y cirugías. ¿Cuánto cuesta más o menos, grosso modo, Miguel Ángel? La cirugía, mire, una mastectomía aquí llega a costar unos 1.500 bolivianos, eso son como $200, $250, o sea, no es nada, eso entra al hospital, es una cosa muy barata. En los Estados Unidos fluctúa entre los $50.000, $30.000 a $50.000, imagínense la diferencia, y la cirugía es la misma, entonces es una diferencia abismal. Sin embargo, la tenemos que hacer porque sabemos que estamos tratando con pacientes que no tienen dinero. A nosotros no debe importarnos esa situación, lo que nos interesa es el paciente y lo hacemos con mucho cariño. Médicos y personal sanitario se han convertido en defensores de Troya. No queda otra si lo que está en juego es nuestro don más valioso, la vida. Es un hecho que hay una mayor incidencia de cáncer en Bolivia. Se trata de que el ser humano vive más años y el cáncer se asocia al envejecimiento. Es mucho más sencillo, más fácil y más económico prevenir que tratar. Pero se necesitan recursos y se necesitan acciones efectivas. El cáncer es una enfermedad de alto costo. Si tú le vas a ofrecer algo, tienes que ofrecerle sabiendo que va a haber respuesta de la lesión. Pero se ha visto que en muchos países, Europa, Estados Unidos, el paciente no paga nada para la atención del cáncer. Es el Estado el que tiene que asumir, porque es muy costoso los medicamentos. Celebrando de julio el gran día, el próximo domingo, a propósito, 16 de julio, aniversario cívico departamental de La Paz, recordaremos el aniversario de esta ciudad, pero desde una perspectiva muy particular, muy especial. No se lo pierda, lo invitamos.